Fernando, finalmente hay dos mociones, una y media, entonces pasamos a un corte intermedio. ¿Cómo sigue esto? Bueno, nosotros hemos votado ya una moción en el sentido de rechazar la conformación de esta comisión investigadora que se ha propuesto. Ha habido mayoría en la comisión preinvestigadora de esos efectos, en función de que entendemos de que no se cumplen los extremos que el reglamento establece para utilizar este mecanismo de control y de fiscalización que el Parlamento dispone a los efectos del Contralor del Poder Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque el objeto que se plantea es un objeto muy amplio, prácticamente indeterminado, hace referencia a una visión de lo que el país vivió, en el sentido de que no lo vivió, de lo que el mundo vivió, en el sentido de que el mundo no vivió la pandemia, no vivió la emergencia sanitaria, lo que pasó no pasó. Nosotros no nos afiliamos a esa visión, pero más allá de la coincidencia o discrepancia que con esa visión se pueda tener, está claro que las comisiones investigadoras tienen el propósito de analizar ilicitudes o irregularidades específicamente denunciadas y con los debidos fundamentos que justifiquen avanzar en el camino de una investigación. Y en este caso eso no se configura, y no se configura entre otras cosas porque el planteo hasta trasciende ya no solo la competencia de las comisiones investigadoras, sino las propias fronteras territoriales del país, en la medida en que hay una valoración muy legítima, como todas las valoraciones, repito, sobre una suerte de conspiración internacional, así lo plantean los proponentes, según la cual los gobiernos de Estados Unidos y de China habrían liderado, repito, un relato falso en el sentido de generar la idea de que el mundo estaba subsumido en una pandemia que en realidad no era tal. Y que por lo tanto, bueno, la población no estuvo en peligro y que las vacunas además no tuvieron ningún sentido y que no inmunizaron a la población, sino que contaminaron en verdad la salud de la población, de la humanidad. Bueno, por supuesto que es una mirada y una interpretación de la realidad que nosotros no compartimos, pero la compartamos o no, reitero, específicamente en lo que refiere al objeto de la comisión preinvestigadora, está claro que no hay un objeto preciso, ni irregularidades e ilicitudes claramente individualizadas y con los debidos fundamentos como para avanzar en el camino de una investigación parlamentaria. Lo que plantea Saya es que entre una cantidad de documentación que en 48 horas es difícil poder procesarla. ¿Usted comparte esto? ¿Había información que se podía llegar a elaborar para determinar si la comisión valía o no? Bueno, nosotros como corresponde, más allá por supuesto de la brevedad del lapso del que dispone la comisión preinvestigadora, que efectivamente son 48 horas, no solo leímos la denuncia y la analizamos detenidamente, desde luego no actuamos solos, todos los legisladores tenemos equipos de asesores, gente que nos asiste técnicamente, desde luego que los anexos no llegamos a leerlos en forma absoluta, pero sí a partir del trabajo, repito, de quienes nos asisten desde el punto de vista técnico, particularmente quienes son entendidos en los temas relacionados con la salud y con todos estos aspectos, hicimos una adecuada revisión de todos esos anexos. Y del análisis de los mismos, el resultado es el que ya dije. No advertimos que haya fundamentos suficientes en cuanto, repito, a investigar lo que fue la actuación del Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, yo no solo reivindico, sino que lo hago con enorme orgullo. La actuación que le cupo al gobierno de la República en el año 2020, creo que es algo que todo el país a esta altura reconoce en cuanto a enfrentar este desafío enorme, porque creo que no podemos ser de corta memoria y tener bien presente lo que el país vivió y de qué forma se gestionó la pandemia y de qué forma además no solo se protegió la salud y la vida de la población, sino que eso además se hizo asistiendo a los sectores que sufrieron las consecuencias desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, como todos lo sabemos y como todo el país lo reconoce. Más allá de lo internacional, ¿no hay aspectos locales como los contratos que se llevan adelante para la compra de vacunas, etcétera, que sí podrían ser materia de revisión? Mire, los contratos, si estuvieron sujetos a cláusulas de confidencialidad o de reserva, eso se hizo en el marco de la ley. La propia ley de acceso a la información pública establece muy claramente, allí no hay un problema de legalidad, que el Poder Ejecutivo puede, y eso es de interpretación estricta, declarar la confidencialidad y aún el secreto de determinadas actuaciones. Y eso no solo se hizo en el marco de la ley, sino que además fue avalado por todos los organismos de Contralor del Estado, por el Tribunal de Cuentas cuando le tocó intervenir y por el propio Poder Judicial cuando también le tocó intervenir. Así que ahí tampoco hay una ilegalidad manifiesta ni cosa que se le parezca que conduzca o que justifique avanzar en una investigación parlamentaria. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y ese es el sentido también de nuestra decisión a la hora de la utilización de los mecanismos parlamentarios. En este caso específicamente, repito,
Estamos hablando de una comisión investigadora que está regulada por la ley y que la ley define claramente cuál es su ámbito de actuación. Eso no quiere decir que los temas que se plantean en la denuncia no se puedan ventilar, no se puedan debatir en el ámbito parlamentario, en el ámbito de las comisiones especializadas, en el ámbito de las comisiones permanentes, en el ámbito de la Comisión de Salud, en el ámbito del propio plenario de la Cámara. Esto mismo mañana puede plantearse en términos de desencadenar un debate, como seguramente se desencadene cuando estos informes se traten en el ámbito del Pleno. De manera que no es un tema, digamos, de ocultar, de tapar o de eludir o rehuir el debate o la discusión. No es por ahí. Es específicamente lo que concierne a desencadenar un proceso de investigación que, repito, con total objetividad y serenidad, entendemos no se configuran los requisitos o las condiciones que la ley establece. ¿Cómo sigue esto? 1:30 reciben a la miembro denunciante y después ¿cómo sigue? Efectivamente, de acuerdo al reglamento, en función de la decisión que la Comisión Preinvestigadora adoptó, corresponde convocar, que ya fue convocada, a la diputada denunciante, la diputada Nicole Salle, para comunicarle la decisión de la Comisión y reglamentariamente ella debe o ratificar o retirar la denuncia. Es presumible, por supuesto, que la ratifique, con lo cual presentaremos después los informes, que tenemos el plazo de actuación de la Comisión vence a las 21 horas del día de hoy, y con eso culminará el trabajo de la Comisión Preinvestigadora. Después habrá que coordinar en el ámbito de la coordinación interpartidaria el día y la hora del tratamiento de los informes en el ámbito del plenario. Bien, se acordó la posición conjunta con el Partido Nacional. ¿Cuál es el argumento que maneja el Frente Amplio? Bien, desde el Frente Amplio analizamos con todo el equipo toda la información pertinente y no encontramos desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista científico sustento para iniciar una comisión investigadora vinculada con la fundamentación que la miembro denunciante propuso en la comisión preinvestigadora. Allí analizamos bibliografía no arbitrada, no científica, mucha bibliografía de publicaciones y además no encontramos un sustento jurídico, también asesorado por varios de nuestros abogados. Por lo tanto, no hay un sustento para iniciar la investigadora. Esto no quiere decir que tengamos una visión política muy distinta sobre lo que sucedió durante la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria existió, el COVID-19 existió, fue un virus, falleció mucha gente vinculado con el coronavirus y además vinculado con la saturación del sistema de salud, la llegada tardía de las vacunas, una ausencia por parte del gobierno en 2021 de respuesta ante solicitudes de la ciencia y la academia de restringir la movilidad. En términos comparativos con otros países, esa medida hubiera evitado muertes. Por lo tanto, tenemos una visión de la gestión política de la pandemia muy crítica, pero no encontramos en el sustento de la fundamentación que se solicita en esta preinvestigadora ningún argumento ni científico ni jurídico para darle conformidad. ¿Y en esta comisión no se podría abordar también esa mirada que tiene el Frente Amplio sobre cómo fue la gestión? No están los fundamentos ni científicos ni jurídicos, sí tenemos diferencias políticas sustantivas con el manejo de la pandemia. No hubo inversión social, hubo recorte presupuestal, hubo un fondo coronavirus que en esta preinvestigadora no se plantea. Hay un montón de situaciones que son de diferencias políticas y diferencias políticas importantes, como te decía, ¿no? Un mal manejo sanitario, un recorte presupuestal y otros elementos de diferentes visiones políticas, pero en este caso no hay fundamentos científicos ni jurídicos para iniciar la investigadora. Sí, para tener diferencias políticas y las estamos explicitando, pero digamos, una cosa tiene que ver con una comisión investigadora para irregularidades, inconstitucionales e ilicitudes, que además se sustenta en una discrecionalidad, en una arbitrariedad, desde el punto de vista de que hasta menciona que la pandemia no existió en términos de enfermedad que contagió y falleció muchas personas. ¿Existió la pandemia? ¿Y a ti qué te parece? Sí, claro. Existió y fallecieron millones de personas en todo el mundo. Respecto a los contratos que se firmaron para la compra de vacunas, etcétera, ¿no sería positivo ver esos contratos, poder conocer el contenido de los mismos? Sí, sería positivo. El tema es que están parados legalmente.
estuvimos asesorándonos, tuvimos conversaciones con Torre Ejecutiva vinculados con esto. Hay un amparo legal para que haya cláusulas de confidencialidad. Lo que sí podemos dejar tranquila a la población, que esas cláusulas de confidencialidad no tienen en absoluto que ver con el cuidado de la salud de la población, son cuestiones comerciales exclusivamente, y que no hacen a la esencia de que las vacunas en realidad, es un mensaje que quiero transmitir, salvan muchas vidas y no son un riesgo. Analizamos nuevamente toda la evidencia científica en estas horas sobre las vacunas que hubo en Uruguay, sobre las vacunas que se dieron en Uruguay, el seguimiento de farmacovigilancia no solo en Uruguay, en el mundo, y al día de hoy estas vacunas, como cualquier fármaco, no todas las vacunas, estas vacunas son seguras, salvaron miles de vidas, y de hecho ustedes pueden ver, en la ola en el 2021, por ausencia de restricciones a la movilidad, fallecieron lamentablemente miles de uruguayos, y en la ola del 2022, ya con la vacunación masiva, no fallecieron tantos uruguayos porque justamente la población estaba vacunada. Esa cantidad de muertes, que se hablan de 15.000 por encima del promedio, ¿a qué responde? ¿No? Pues es un tema que Sánchez también ha planteado. Hay un análisis acá, que el análisis que se plantea carece de verosimilitud científica. Las vacunas no hay un nexo entre la vacunación y las muertes. Lo que sucedió particularmente en Uruguay en el 2021 es que se comenzó una vacunación tardía porque se habían rechazado las vacunas previamente. Por lo tanto, demoramos meses en adquirir las vacunas por un rechazo explícito del Ministerio de Salud Pública. Empezaron a haber una ola de casos, se pidió una restricción en la movilidad. De hecho, Chile restringe la movilidad y fallecen mucho menos personas que en Uruguay. Y en Uruguay no se restringe la movilidad mientras se vacuna y fallecen durante esos 5 o 6 meses casi 7.000 uruguayos. Y además hubo saturación, esto también lo vamos a poner en el informe, hubo saturación del sistema de salud mencionado por muchísimos expertos, incluso autoridades del gobierno saliente, que en algunas interpelaciones y demás reafirmaron que hubo saturación del sistema privado y público, cosa que se negó durante la pandemia, y la saturación hizo que el COVID desplazara toda la asistencia del sistema de salud, y ese desplazamiento de la asistencia hizo que infartos de miocardio, ataques vasculares y otras causas de mortalidad cardiovascular, que la tenemos analizada con la Comisión Honoraria Cardiovascular, fallecieran por el desplazamiento total de la asistencia durante los meses de abril o mayo, de marzo a abril del 21 a julio del 21. Hay muertes por causa cardiovascular que tienen que ver con una total saturación y desplazamiento en el sistema de salud durante ese año. ¿Por qué cree que hay una visión en general en la población como que la pandemia se manejó de buena manera? Bueno, la comunicación de la pandemia fue positiva. El primer año en Uruguay hubo una cuarentena, se le llamó libertad responsable, pero fue una cuarentena voluntaria. Voluntaria porque el gobierno no tuvo políticas sociales, de hecho recortó el presupuesto y lo compensó con el fondo coronavirus, pero hubo una restricción fiscal. Uruguay es de los países del mundo que gastó menos en políticas sociales en la pandemia. Tenemos tablas comparativas, gastamos un 1% del PIB cuando la mayoría de los países en promedio, países emergentes gastaron entre 3 y 4%, y países de Europa y Canadá, Estados Unidos gastaron más del 10 al 30% de su PIB en asistencia social mientras se restringía la movilidad. Entonces hubo una cuarentena voluntaria, hubo cierre de todo en el 2020, se evitó la primera hora, cosa que no sucedió en el 2021, no sucedió esa restricción y cierre de o distanciamiento y generar una dispersión para evitar los casos, y bueno, tuvimos el 2021 que tuvimos, por ausencia de políticas claras. Y el gobierno priorizó la política fiscal sobre el cuidado de salud de la gente. Esa es una conclusión que nosotros sacamos.